Ya, a ver. Entonces nos habíamos quedado en la anterior clase analizando que la variación del momento es igual a esta ecuación de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el sumatorio de fuerza? El sumatorio de fuerzas Fi desde I hasta N es igual a la fuerza neta, ¿no es cierto? Y esta fuerza neta es igual a ¿qué? A la variación del momento con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, el momento le tenemos acá arriba. ¿Ya? Lo que nosotros necesitamos aquí es decir que adicionalmente vamos a relacionar, esta es la ecuación 10, vamos a poner aquí ecuación 11. Vamos a ver que la fuerza neta es igual a ¿qué? A la presión por el área. ¿No es cierto? ¿Ya? Pongamos ahí la ecuación número 12. Bien. Si nosotros vemos, perdón, voy a volver al gráfico anterior. Si nosotros vemos en esta parte, ¿sí? Vamos a ver que nosotros utilizamos la masa, ¿no? Pero si nosotros queremos generalizar el mismo fenómeno para otro gas, en lugar de tener la masa, yo les puse la masa simplemente como una herramienta didáctica, ¿ya? Pero si queremos generalizar para eso, no vamos a poder utilizar la masa. Pero tendríamos un problema ahí porque la masa de el peso atómico varía bastante, ¿no? Y el peso atómico, además de eso, es una variable microscópica. Lo que yo quiero es dejar todo en función de macro. Entonces, ¿cómo voy a dejar en función de macro? Voy a plantear un elemento diferencial que va a ser un cilindro. ¿Dónde hay un cilindro? Aquí está. Ya, perfecto. Ya. Planteamos este cilindro. Ya, entonces ahí tengo mi elemento diferencial de volumen. ¿Ya? Si recordamos el concepto de densidad, ya no me entra ahí. Vamos a ver de nuevo por acá. Voy a escribir ahí las ecuaciones, ¿sí? Porque no me queda más espacio. Entonces, la densidad es igual a ¿qué? A la masa por el volumen. ¿Sí? Si yo tengo la masa total del gas, si yo tengo, por ejemplo, si tenemos la masa del protón, la masa del protón dividido para un diferencial de volumen va a ser exactamente igual a que yo tenga la masa total dividido para todo el volumen del gas. Es exactamente lo mismo, esa proporción no cambia. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a plantear aquí un elemento de volumen. ¿Ya? Y este elemento de volumen va a ser igual a ¿qué? El volumen es igual a ¿qué? Al área, a esta área de aquí, por área por la longitud, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener aquí la longitud, ¿no? Y esa longitud va a ser igual a ¿qué? La longitud es igual a la velocidad en x por el tiempo t, ¿sí? Entonces, si nosotros planteamos esto, me quedaría que la densidad va a ser igual, la masa
es igual al volumen por la densidad, donde el volumen ya sabemos que es el área por la velocidad en x por el tiempo por la densidad. Entonces tendríamos ahora sí la masa del sistema. Entonces vamos a poner aquí la ecuación número 13. ¿Ya? La ecuación número 13. Acá está la 12. ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué yo metí el tiempo? El tiempo ahí me está molestando. Aquí, en la ecuación número 11, el tiempo me está molestando. Si yo represento esto, ya me había quedado, mírense, que era delta P, era la masa del protón por n tercios por la velocidad en x. ¿No es cierto? Si yo reemplazo la velocidad, la masa del protón, ¿qué es lo que me va a quedar? Voy a reemplazar, perdón que utilice ahí no me queda espacio. Bueno, hagamos acá. Era la ecuación 13 en 10. Me quedaría que la variación del momento en x, ¿ya?, va a ser igual a la masa del protón, que vendría a ser a la masa del protón por n. Adicionalmente, ¿qué es la masa del protón por n? Es m, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Eso me faltó adicionalmente decir. Vamos a ponerle ahí. Si la masa del protón por n es igual a m, ¿sí? Entonces reemplazo. Entonces voy a reemplazar ahí, me quedaría el área por la velocidad promedio en x, que era la ecuación de acá, por el tiempo, por la densidad, dividido para el tiempo. Entonces ahí se me va el tiempo y solo me quedaría la velocidad. Entonces me queda la velocidad promedio al cuadrado, ¿no es cierto? Es que estoy multiplicando, recuerden, mira, estoy multiplicando esta velocidad promedio con esta velocidad promedio de la ecuación 10. Entonces me queda velocidad promedio al cuadrado. ¿Ya? Ya le voy a repetir acá. Entonces repitamos ahí la ecuación. Me quedaba que la fuerza total, la fuerza en x, perdón, iba a ser díctame por favor cómo quedaba. Era el área por la presión, pero eso era por la densidad, por la velocidad en x al cuadrado sobre 3. ¿No es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si la fuerza es igual a la presión por el área, elimino el área y me va a quedar... adicionalmente, voy a cambiar la fuerza en x por la fuerza total. Para cambiar la fuerza total, en lugar de tener la velocidad promedio en x, tengo que tener la velocidad promedio. Entonces, usando 13, en lugar de tener velocidad promedio en x, voy a tener la velocidad promedio, ¿no? Usando que la velocidad promedio cuadrática era igual a ¿qué? A 3 veces la velocidad cuadrática en x, promedio en x, ¿no es cierto? Entonces reemplazo en eso y me queda que la fuerza total es igual al área por la densidad por la velocidad cuadrática dividido para 3. Aquí tengo un problema. Me queda 3. Pero me tiene que quedar 3. Ahí se me está eliminando ese 3. No sé en dónde estoy cometiendo el error. Vamos a revisarlo, ¿ya?
o sea, esta ecuación es la ecuación correcta, sino que yo ya hice esta demostración y me queda que me queda dividido para 3. No, me tiene que quedar dividido para 3. Ahí estoy cometiendo un error que no sé en dónde está. Esta ecuación está bien, ¿sí? Sino que estoy cometiendo algún error que no sé dónde está. Esta es la ecuación número 15, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a dejarle con esa igualdad. Yo me acuerdo que es desigualdad. No sé exactamente dónde está, ya le voy a revisar, ¿sí? Ya le voy a revisar. Pero mantengan esa ecuación, ¿ya? Porque yo sé que cometí ahí algún error algebraico que no sé exactamente dónde está. Ya lo voy a revisar. En todo caso, la fuerza por el área es la presión. Entonces yo puedo cambiar y decir que la presión va a ser igual a ¿qué? A la densidad por la velocidad cuadrática media dividido para 3. ¿Sí? ¿Qué he sacado en conclusión de aquí? De la ecuación 16. ¿Qué es lo importante de aquí? ¿Qué me dice? ¿Qué conclusiones sacan ustedes de esa ecuación? La velocidad media. No. Mira, la presión es directamente proporcional a la velocidad cuadrática media. ¿Eso qué quiere decir? Si la velocidad crece, la presión crece. ¿Sí? Si la velocidad disminuye, la presión disminuye. ¿Sí? Entonces ahora sí es evidente que nosotros utilizando variables macro, o sea, yo midiendo la presión, ya puedo saber que las partículas se mueven más rápido. ¿Sí? Antes no podía, porque no estaba relacionándolo. ¿Sí? Antes solo tenía que PV es igual a NRT, y está. Pero no me estaba diciendo nada del estado de cada una de las partículas, simplemente me decía variables en macro. En cambio ahora yo ya puedo analizar y digo, ok, aumento la presión, las partículas del gas se están moviendo mucho más rápido. ¿Sí? Y eso es lo importante de esto. Es importantísimo. Bien, ahora, ¿qué pasa con la energía? La energía, si recuerdan, la energía es igual a la masa por la sumatoria de las velocidades v sub i al cuadrado dividido para 2. Y además de eso, ¿qué? La sumatoria de las velocidades, pongo desde i hasta el número de partículas n, ¿no es cierto? Si la sumatoria de las velocidades v sub i al cuadrado, esto es igual a ¿qué? Esto es igual, sería a la velocidad cuadrática media velocidad cuadrática, caramba. La velocidad cuadrática media por n, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo voy a tener aquí que la energía va a ser igual a m por n por la velocidad cuadrática media dividido para 2. ¿Sí? ¿Qué puedo decir entonces? La velocidad cuadrática media es igual a 2 veces la energía dividido para la masa por el número n. ¿Sí? Esta sería la ecuación número, acá pongamos 17. Esta sería una conclusión, ¿no? Pero es importante. Ponemos aquí la ecuación número 18. Entonces, ¿qué hago? 18 voy a reemplazar en 16. Denme en 15 minutos y ya terminamos. ¿Sí? Luego los que quieren quedarse se quedan. 18 reemplazo en 16.
Bien, ¿qué me quedaría? Me queda entonces que la presión es igual a la densidad dividido para 3 por 2 veces la energía por la masa y por n. Esa es la masa de cada protón, ¿no? ¿Perdón? Esa es la masa de cada protón. Claro, la masa de cada protón. Claro, sería la masa total. Esto ya sería masa directo. ¿Ah? Esto sería masa directo. Esa es la masa de todo el gas. Claro, sería la masa de todo el gas. Estamos de acuerdo. Sí, pero no le voy a eliminar por algunas cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Qué es la densidad? ¿Qué es la densidad? Es la masa total dividido por la velocidad. En conclusión, la presión va a ser igual a la masa total por la velocidad. Aquí me queda 2/3 de la masa total por la velocidad, dividido para la masa, como ustedes dicen, por la energía. Densidad es masa sobre velocidad, aquí me equivoqué, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Masa sobre volumen, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda ahí? Pasa el volumen al otro lado y me queda presión por volumen. Va a ser igual a 2/3 de la energía. ¿No es cierto? Eso ya se parece a la teoría cinética de los gases. Ya está 2 veces la M. La M significa. Se simplifica, ¿no? Claro. Entonces, esto ya se está pareciendo a la teoría de los gases ideales, ¿no es cierto? Obviamente, esto ya sabemos que esto es igual a N RT, ¿sí? Que es la hipótesis inicial que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que me falta determinar? La energía. Sí, porque tengo la energía va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado, etc. ¿Ya? Aquí vino el trabajo, porque, bueno, no sé, esto es igual bastante bueno, muy brillante, pero me sigo quedando ahí con el valor de la energía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Boltzmann y Maxwell? ¿Ya? Él se dio cuenta que básicamente las partículas está discretizada la energía, ¿ya? Entonces, lo que él dice, vamos a hacerlo más grande. Lo que él dice era, básicamente aquí yo tengo esto. O bueno, hagamos otro gráfico. A ver. Entonces lo que él dice es, vamos a tener NI partículas con una energía E sub n. ¿Sí? Es lo que dice Maxwell. O sea, está discretizado. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la cuestión de... vieron en química. ¿Qué decía en química? Decía Planck. ¿Recuerdan? ¿Qué decía Planck? La energía del fotón está cuantizada. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de química nada? ¿No vieron en química eso? Debieron haber visto, no puede ser que no hayan visto. El principio de exclusión de Pauli. En prepo me están refiriendo. Ya, claro, no aprendieron nada. Claro, ese es un problema. Por ejemplo, en mi época sí aprendíamos. Yo que me jalé 2 veces química, fue la única materia que me jalé, fue química. Me jalé las materias inservibles. O sea, química y dibujo técnico. Me jalé. Esas fueron las dos. Bueno, si eres mecánico, sí. Y química también te sirve si eres mecánico. Ya no. No, yo creo que sí sirve. O sea, si tú quieres ver, especialmente si te vas a especializar en petróleos y esas cosas, creo yo, no sé. Yo no soy ingeniero mecánico. Digo, se me hace que deberían saber, pero no sé.
Bien, bueno. Entonces, no les puedo enseñar con esto. Bueno, a ver. O sea, no saben ni lo que es un fotón. Un fotón era una carga del sol. Es la partícula de la luz. ¿Ya? La luz es o un fotón o es onda. Por eso es mecánica cuántica, porque dice, puede ser dos. A veces se comporta como onda, ¿sí? Y es onda la que vimos la anterior clase y son las ecuaciones de Maxwell. O se comporta como partícula. Entonces, cuando se comporta como partícula, se comporta con funciones de distribución de probabilidad. ¿Qué significa eso? Planck vino a esa idea después de que Maxwell hizo esto. O sea, Maxwell también sentó las bases de la mecánica cuántica. O sea, Maxwell era un genio, era una máquina, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hizo Maxwell? Dijo, vamos a tener n partículas que se van a distribuir en niveles de energía, como el átomo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el átomo? Tenemos electrones que se distribuyen en niveles de energía, que son los orbitales del átomo. ¿Eso sí entienden? Ya. Ya. La materia se comporta de esa forma. O sea, hay ciertas partículas, y por ejemplo, ustedes se acuerdan, en este orbital no se puede poner más de este número de electrones. ¿Por qué? Porque ya la energía de cada electrón ya va a sobrepasar y ya tendrían que subir a otro orbital. Lo mismo funciona con estos gases. Tantas partículas pueden tener esta energía, otras partículas pueden tener esta energía, pero no puede, está todo en niveles. O sea, va a pasar algo así. Pasa que aquí tenemos un gráfico, aquí vamos a tener los niveles de energía y acá vamos a tener el número de partículas, ¿sí? Entonces dice, puede ser que en este nivel de aquí, vamos a poner aquí el nivel N1, en este nivel N1 va a haber tantas partículas y estas van a llegar a la energía E1. Obviamente, esto va a ir creciendo, N2 va a llegar hasta este E2. ¿Cómo hizo Maxwell esto? Esto hizo con pelotitas. Cogió pelotitas así, ustedes pueden cogen pelotitas, le meten han visto las, pero todas iguales, ¿no? Todas pelotitas iguales, ¿sí? Entonces, les metían en una caja y le empezaba a mover, chocaban entre ellas y veía que ciertas partículas tenían tanta velocidad, tanta velocidad, tanta velocidad. Entonces, ¿qué significaba? Si es que yo relaciono la velocidad, significa que tienen más energía. Entonces, tantas partículas tenían esta velocidad, tantas partículas tenían esta velocidad. Y él experimentalmente se dio cuenta que básicamente lo que dibuja esta gráfica es una curva gaussiana, ¿sí? Entonces, eso sí saben estadística. ¿O están ahorita estudiando estadística? ¿O no estudian estadística? Están estudiando estadística, ¿no es cierto? Pero ya han visto la función de distribución de Gauss, ¿no es cierto? No Gauss-Jordan. Es otra cosa. No han visto la función de distribución de Gauss. Pero saben que es una función de distribución de probabilidad. Ya, esto ya les expliqué en la clase anterior. Está acá, ¿no? O sea, yo lo que hago es, por ejemplo, con estas pelotitas, ¿no? Vamos a hacer, no hagamos pelotitas, hagamos monedas, lanzamientos de moneda. ¿Ya? Entonces, lanzamiento de monedas. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es, yo tengo aquí un espacio probabilístico, que es un espacio abstracto. ¿Ya? Y ahí tengo todas las opciones que puede tener mi variable, que pueda tomar mi experimento. Todas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las opciones que puedo tomar mi experimento enlazando la moneda? Cara o cruz. Entonces, la cara es un subespacio y la cruz es otro subespacio. ¿Puede alguna vez ser cara y cruz? No. Entonces, cuando pasa eso, se llama que son variables mutuamente exclusivas. Sí, porque no pueden ser las dos a la vez. Bueno, hay la posibilidad, no sé, en las películas, en Batman y Robin, ¿no? Ahí cuando estaba ahí, no sabía a quién salvar. Batman coge y lanza las monedas y se caen todos ahí
no sabía dónde, no, si se caerse para un lado o para el otro, se vuelve loco el dos caras y se bota, ¿no? Porque se volvió loco, ¿no? Entonces, bueno, pasa en las películas, pero no sucede en la realidad, ¿no? Sí, no sucede en la realidad. Entonces, no pueden ser cara y cruz a la vez. Bien, entonces, mi variable aleatoria significa yo le voy a dar valores a mis experimentos. Entonces, a este yo voy a decir que es mi opción omega 1 y este va a ser mi opción omega 2, ¿sí? Y yo voy a darle valores, ¿no? Entonces digo, bueno, mi experimento va a ser que voy a lanzar 3 veces el dado, la moneda, y voy a contar el número de experimentos acertados. Entonces voy a decir que acertado sea que salga cara, ¿ya? Porque tú apostaste con tu pana, ¿no? Entonces dices, bueno, cara o cruz, ¿no? Y dices, bueno, yo escojo cara. Entonces tu variable aleatoria va a ser el número de veces que salió cara, ¿sí? Entonces le das a la variable aleatoria y le asignas un valor. Entonces vamos a decir que 0 es cara y 1 es cruz, ¿sí? Entonces, ¿sí sabían quién era Celia Cruz, no? Sí, entonces, como era negrita, ponemos así, 1 cruz en honor a Celia Cruz. Entonces ponemos aquí la probabilidad de que salga cara o cruz, ¿cuánto es? 1/2, ¿no es cierto? Porque es el evento dividido para el número total de eventos que puede tener. Entonces por eso me sale 1/2. Si un dado, en cambio, ¿cuánto es la probabilidad de que me salga cada cara? 1/6, ¿sí? Entonces cada variable aleatoria tiene esta probabilidad, ¿ya? Entonces hago el conteo. Entonces hago el conteo así a lo bruto. Entonces hago 0, 0. Me puede salir cara, 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 ¿no es cierto? En los 3 lanzamientos. O me puede salir cara, cara, cruz. Cara, cruz, cara. Cara, cruz, cruz. Cruz, cara, cara. Cruz, cara, cruz. Cruz, cruz, cara. Cruz, cruz, cruz. ¿No es cierto? Entonces digo, bueno, a ver. Entonces, ¿cuál? Ahora, la probabilidad de que me salga cada uno de estos experimentos. ¿Cuál es? Cada uno, esto es de 1/8 porque tenemos 8 opciones. Entonces la probabilidad de que me salga cada uno de estos experimentos es 1/8. Es diferente, ¿no? Esa es la probabilidad de que en un experimento me salga esto. Ahora esta es la probabilidad de que cada experimento me salga eso, ¿no? Bien. Entonces digo, a ver, ¿cuál va a ser la probabilidad de que me salga una cara? Entonces 1/8 aquí por este que está con la estrellita. Este de abajo también es una cruz. Y donde tengo aquí, el otra cruz. Entonces tenemos la probabilidad 3/8. ¿Y cuál es la probabilidad que me salga 0 cruces? 1/8, ¿no es cierto? Entonces, claro, empezaríamos ahí con la variable aleatoria. Empecemos en 0. Entonces aquí empezamos con 1/8, ¿ya? Luego sería 3/8, ¿no es cierto? Fijamos aquí que sea 3/8, ¿ya? Aquí es que me salga... está muy pegado. Ya. Entonces ahí es que me salga una cara, ¿no? Entonces esto sería 3/8. Ahora, que me salga 2 caras sería... perdón, que me salga 2 cruces sería... Aquí tendríamos 1, 2. ¿No es cierto? Entonces sería 2/8, 1/4. Vamos por acá. No, que me salga 2. Solo tenemos aquí 1, 2. Sí, 3/8 también. Ya. Entonces, de hecho... Tres octavos, ¿no es cierto? Entonces esto también sería 3/8. Entonces le pongo aquí. Y esta le pongo aquí. ¿Ya? Ahora la opción que me salga 4, perdón, que me salga 3, sería 1/8 también. ¿No es cierto?
Ya, esto sería aquí un octavo. Entonces, si ustedes se fijan, más o menos de cuál es el comportamiento de esta curva, se parece a una gaussiana. Y mientras yo aumente n, esto se va a ir pareciendo más a una gaussiana. ¿Sí? Se parece más a una gaussiana. Entonces, yo digo, la teoría dice que yo, para sacar la probabilidad de que me salga de mi experimento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es una función de probabilidad, ¿sí? O densidad. Si yo quiero sacar el área de una densidad, integro. De una función de densidad, integro. Es la probabilidad de que mi variable aleatorio tome un valor cualquiera es igual a la integral de la función de distribución de mi variable aleatoria por la diferencial de la variable aleatoria desde 0 hasta el infinito, ¿no es cierto? Esto tiene que ser menor a 1, ¿ya? Eso es probabilidad, porque la probabilidad nunca puede ser mayor al 100%, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor más probable? El que tenga mayor probabilidad, ¿no es cierto? El valor más probable se conoce como la expectativa. Expectativa no es la expectativa o expectancia. La variancia es cuando tienes la expectancia de x al cuadrado, ¿sí? O espera, la esperanza. Sí, perdón, estoy Spanglish. Sí, expectancia. Y esto va a YouTube, ¿no? Expectancia. Es que claro, se dice ya, la expectativa. Entonces eso se le denomina como X, ¿no? Es la media, ¿ya? Entonces es la media. ¿Cómo yo calculo la media? En cambio la media, esto es igual a ¿qué? A la integral de X por la función f de X de X, ¿ya? Y esto, claro, desde 0 al infinito. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a querer sacar ahorita? ¿Sí? Recuerden, si la energía promedio, la energía más... perdón, ya, aquí ya, me faltó algo. En el caso de una gaussiana, en el caso de una gaussiana, la función de distribución, decimos que esto es igual, ahí vamos a tener, la función de distribución viene a ser A por E a la menos el valor cuadrático medio por X sobre, X sobre, a ver, ¿cómo era? Menos lambda al cuadrado por X sobre omega. ¿Sí? Sobre omega. Donde la media es lambda cuadrado. Yo integro y me va a salir lambda cuadrado. Pueden hacer el ejemplo. Aquí me sale lambda cuadrado. O sea, ustedes integran y les va a salir lambda cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Yo lo que voy a hacer en el paper que ustedes tienen ahí, porque tienen una función de distribución y lamentablemente esa función de distribución de energía es una gaussiana. Es lo que encontró Maxwell. Es una función gaussiana. Y dícteme por favor qué dice la función de distribución del paper. Dice que antes de eso, entonces por ejemplo, ¿qué es lo que hace Maxwell? Primero calcula la probabilidad a mano, contando. Entonces utiliza por ejemplo, la probabilidad va a ser, ahí dice que exista n partículas. La probabilidad dice que va a ser que sub i. Esa es la probabilidad
probabilidad que una partícula esté en cierto nivel, ¿ya? En el nivel sub i, ¿ya? Probabilidad que una partícula ¿Alguien quiere jugar fútbol hoy? A las 3. No. Esto no es por puntos, así que tranquilos. No vaya. Sí, por panas nomás, así que. Si no quieren, no son mis panas. Vayan nomás a clases. Sí, no, tranquilos. Ya. Entonces, ¿qué va a ser GI? GI es igual al número de partículas totales que hay en un nivel sobre n, ¿no es cierto? Es la probabilidad. Y lo que dice Gauss es que la función de distribución, para que tenga una probabilidad E sub i, es igual a, díctenme por favor, me parece que era G sub i por pero E elevado a la sí menos beta por energía E sub i sobre nada más. ¿Eso es todo? Después le hacía algo y solo quedaban menos veces. Ya, claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero que me quede aquí? Es que yo integro esto por la energía, o sea, voy a sacar y digo, ¿cuál va a ser la energía más probable? La media. Es la integral de E sub i por f de E sub i por la diferencial de E sub i. ¿Sí? Yo integro esto y ¿cuánto me va a quedar? Esto, bueno, vendría a ser la integral de E sub i por la probabilidad G sub i por E elevado a la menos alfa menos beta por E sub i diferencial de E sub i. ¿No es cierto? Esa es la energía más probable. Vamos ahí, esto va a ser la ecuación número 20. ¿Cuánto me da entonces la energía más probable después de que integro? Según eso, la energía más probable era igual a K por T dividido para beta. ¿No es cierto? ¿Sí? Él relaciona porque ustedes se acuerdan que tengo la teoría de Boyle-Marriott que era presión por volumen dividido por la temperatura es igual a una constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces ustedes pueden decir presión por volumen va a ser igual a una constante K, que es de cada gas, por la temperatura. ¿Ya? Entonces ustedes, si tienen presión por volumen, recuerden era la energía. Entonces la energía, ¿sí? La energía es igual a esa constante K por T. Entonces ahí relaciona la energía con la temperatura. ¿Sí? ¿Recuerdan? PV sobre T era igual a una constante. ¿Sí? Ahora, él coge, multiplica esa constante por la temperatura y ya me queda ahí la relación de la energía con la temperatura. ¿Sí? Entonces, él relaciona eso y dice que es igual a esto. Entonces, donde beta me parece que es la constante de Boltzmann.
Y en el paper, ¿me pueden revisar en el paper si está bien ahí? KB sobre por TI. ¿Pueden revisar en el paper, por favor? No se ve bien. Ahí está. Aquí me queda 3 medios. ¿Ya? Después de integrar me queda esto. ¿Sí? Ajá, caso B o... Ah, sí, K sub B. Perdón. K sub B, donde K sub B le había igualado acá. ¿Dónde está? Aquí está. Y dice que beta es la constante de Boltzmann y dice que beta, vamos a estar en la ecuación número 21. La constante de Boltzmann beta es igual a 1 sobre K sub beta por la temperatura. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tengo la energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la energía es igual a ¿qué? La energía total. Es igual a la energía E sub I sobre N. Ah, perdón, o por N. Por N. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me queda ahí? Me va a quedar que la energía va a ser igual a 3 medios de K sub B por la temperatura. No. ¿Por velocidad? Ah, sí, por N, sí tienes toda la razón. Es sobre Sobre Claro, es sobre N. Por N. 3, ajá, Sobre sobre N. No sé si es por... A ver. La energía es de sub I por N. Claro, es sobre N. Sí, sí, por N al cuadrado, ¿no? Ya. Por N al cuadrado. Ahora, reemplazo 24. ¿Cuál es el número de la ecuación que quedó sin despejar la energía? La de PB igual a 2 Ajá. Entonces me queda que presión por volumen era igual a 2/3, ¿no es cierto? Sí, se me va el 2/3 con el 3 medios. ¿Sí? Y me quedaría KB por N al cuadrado por la temperatura. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si esto es igual a nRT, ¿sí? Es igual a nRT. Entonces, ¿a qué ha sido, dónde
donde vamos a decir que si n es igual al número de Avogadro, entonces la masa va a ser igual al peso atómico. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, la masa total sería igual a ¿qué? Al peso atómico por el número de Avogadro. ¿Sí? Es el peso atómico. Entonces reemplacemos ahí n es el número de moles. ¿No es cierto? Si n es igual a ¿qué? A n es la masa total dividido para el peso molecular, que es el peso atómico por el número de Avogadro. En conclusión me queda que entonces reemplazo esto y me va a quedar que la presión por el volumen va a ser igual a la masa por el peso atómico por el número de Avogadro, por R y por T. ¿Sí? Y esto decimos que es igual a KB por el número de Avogadro al cuadrado y por la temperatura. ¿Sí? Entonces me queda que se me va a la temperatura y en conclusión R viene a ser la constante de Boltzmann por el número de Avogadro al cubo, esto yo no estoy tan seguro, dividido para la masa por el peso atómico, ¿no? ¿Sí? Eso sería R. Esto habría que revisarle. Puede ser que haya tenido algún problema en el álgebra, pero es la forma de sacar la constante de Boltzmann relacionado con la constante de Boltzmann utilizando la ley de los gases ideales. Y obviamente esto sale igual a ¿qué? A 0.082, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Ya? Entonces, ya está hecho todo. Lo que tenían que hacer del proyecto ya está hecho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Obviamente, arreglar esto en sus palabras, reemplazar en el paper ese que tienen ahí, pero con su nomenclatura. Y lo que sí les voy a pedir es que utilicen bien las técnicas de conteo para entender la función de distribución de Maxwell. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Maxwell? Entonces, él lo que dice es, ¿qué es lo que me faltaría para aquí entender y que ustedes lo vean más claro? Para sacar NI, como son N partículas, NI, ¿qué es lo que hago? NI yo hago NI sobre N, ¿ya? N sobre NI en el binomio de Newton, y esto vendría a ser igual a ¿qué? A N factorial sobre NI factorial por N menos N sub I factorial. ¿Sí? Y ahí yo saco cuántas partículas yo voy teniendo en cada número de niveles. ¿Sí? Para calcular la probabilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces ahora sí, ya tienen todas las herramientas para que ustedes vayan, analicen ese paper, puedan escribirlo en su forma. ¿Y qué es lo que les pido? Adicionalmente, ¿qué experimento están haciendo ahorita en el laboratorio? Perdón. En el laboratorio. Equivalente mecánico del calor con la... Ya. ¿Qué más? ¿Solo ese?
Y el primero, dilatación. Bueno, eso también nos va a servir. De ahí viene el motor de Stirling. Ya. Bueno, les voy a pedir que hagan esto en lugar de una prueba. ¿Sí? Ya, vamos a mandarles este deber, o en lugar de los deberes. ¿Sí? Va a ser esto. En lugar de una prueba, bueno, ya, en lugar de una prueba. Ya. Ya, denle. No, yo en la segunda unidad soy regalón. En la segunda unidad soy regalón. ¿Ah? En grupo, pues. Ya. Entonces, lo que van a hacer es, ustedes, con este informe, que está aquí, ¿qué es lo que me hace este informe? Entendieron toda la demostración. Ya. Ahora lo que tienen que hacer es, van a entender, van a demostrar la ley de los gases ideales utilizando el principio de Boltzmann. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a este programita, yo les voy a dar este programita. ¿Sí? Este programita lo que hace es alterna el coeficiente de restitución y va midiendo la temperatura. ¿Ya? Entonces, esta es la medida en la que la temperatura va decreciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes le varían el coeficiente de restitución. A ver, veamos. Si es que el coeficiente de restitución es 1, significa que son choques perfectamente elásticos. ¿Cierto? Si es que es perfectamente elástico, significa que no existe pérdida de energía en los choques. Eso significa que si está totalmente aislado, tú desde el estado inicial empiezan a chocar y eso se mantiene chocando siempre y nunca pierden energía. ¿Qué sucede? Yo le varío el coeficiente de restitución de los choques y los choques van a ir perdiendo velocidad. ¿Sí? Entonces eso es lo que ustedes van a demostrar, cuál es el coeficiente de restitución en función del tiempo en el que se reduce un gas. Entonces ustedes de esa forma van a calcular las constantes, ¿sí? O el tiempo de restitución, el coeficiente de restitución para cada gas utilizando el tiempo en el que se van enfriando. ¿Sí? Entonces ustedes van al laboratorio, ¿sí? Le ponen un gas, ¿sí? Miden la temperatura inicial de ese gas, luego le dan una energía, ¿sí? Y miden el tiempo en el que se redujo. En función de eso, luego ustedes comparan con el programa, ¿sí? Y dicen, este es el coeficiente de restitución según el programa. ¿Ya? Entonces, vamos a ir yendo suave, hagan eso para ver cómo les va. ¿Ya? Y adicionalmente ya les voy a subir el paquete para que ustedes puedan bajarse. ¿Saben programar? ¿En qué? Ah, chévere. ¿Sí hacen Python? Bueno, pero si saben Java, van a entender facilito cómo programar en MATLAB. Porque el código ya está hecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que cambiar en el código? Por ejemplo, porque esto está hecho con protones, con masa de protones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Que en lugar de que el código les pida la masa, ustedes tienen que darle la densidad del gas que ustedes estén experimentando. ¿Sí? Entonces ustedes le dan la densidad del gas y tienen que ir experimentando hasta ver cuándo es el tiempo que les cuadra con el coeficiente de restitución, dependiendo del gas que ustedes hayan hecho en el laboratorio. ¿Me explico? ¿Sí? A ver, ustedes van a variar este programa. Este programa está hecho con protones. Entonces la masa, estos son los datos iniciales del programa. Ya no puedo aumentar más. Bueno, les digo, miren, les dice el número de partículas, ustedes tienen que meter el número de partículas dependiendo de el peso molecular del gas también. ¿Sí? Entonces ustedes, dependiendo de eso, sacan el número de partículas. ¿Ya? Entonces ustedes meten ahí el número de partículas, también les pide, les va dando la temperatura. ¿Sí? Entonces, y también les pide que metan el coeficiente de restitución. Entonces ustedes tienen que ir variando el coeficiente de restitución hasta que les cuadre con con el tiempo en el que se redujo el tiempo en el que se fue desde una temperatura hasta la temperatura inicial que ustedes tenían del gas. ¿Me explico? Entonces así ustedes van a calcular los coeficientes de restitución de diferentes gases.
Luego sus coeficientes de restitución ya deben estar hechos, ¿sí? Van, comparan los coeficientes de restitución con lo que ya tienen hecho. Adicionalmente, sacan una ecuación, ¿no? Sacan una ecuación del coeficiente de restitución en función de, yo qué sé, podríamos, tienen que poner el coeficiente de restitución en función de algo, ¿sí? Para sacar una curva para hacer un ajuste de curvas y ver ese coeficiente de restitución en función de qué está, ¿ya? Y luego comparan con los datos dados para sacar el error del programa, ¿sí? ¿Me explico? ¿O no? Ya. Si no me explico, díganme. No entendemos. A ver. Ustedes en el programa, aquí le ingresan el número de partículas. Eso es dato. Ustedes conocen, ¿no? Pesan el gas que ustedes vayan a medir, ¿ya? Y luego calculan eso y le meten ahí, ¿ya? De ahí, el coeficiente de restitución, ustedes también le van dando, ¿ya? Le van dando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil que le vayan a atinar al coeficiente de restitución. Entonces, experimentalmente ustedes tienen que encontrar el coeficiente de restitución del gas, ¿sí? Eso tienen que encontrar. Y el programa lo que les va mostrando es la temperatura. Entonces, ustedes tienen que atinarle más o menos a esa temperatura para que sea la temperatura en la cual ustedes le pueden, en lugar de esto, pueden hacer que el dato inicial, en lugar de que el usuario pida, ustedes le den el dato inicial. Entonces, esto le pueden alterar. Yo les voy a dar el código. Entonces, ustedes pueden cambiarlo, ¿ya? Entonces, ustedes le dan la temperatura, que básicamente era la temperatura que ustedes le pusieron al gas, y luego ven el tiempo en el cual se está disminuyendo la temperatura, ¿ya? Hasta que cuadre con lo que ustedes sacaron en el laboratorio, ¿sí? Entonces, cuadra con este programa. El programa es el que les va a entregar el coeficiente de restitución del gas, ¿sí? Porque ustedes midieron en el laboratorio la temperatura. Entonces, van haciendo variar esto hasta que les salga el mismo tiempo que se demoró ahí en el laboratorio, y ahí dicen, ese es el coeficiente de restitución de este gas, ¿sí? O sea, ustedes lo encuentran experimentalmente y con el programa, ¿sí? Ya me expliqué cómo encontrar el coeficiente de restitución. Ya. Ahora, ese coeficiente de restitución ya debe existir en tablas. Ustedes se van, comparan y ven el error del programa. Segundo, obviamente ustedes van a variar los gases. ¿Qué es lo que varía el gas? El peso molecular varía, el peso molecular, el número de electrones, etc. Entonces ustedes buscan una función del coeficiente de restitución en función, podemos decir, del peso atómico, ¿sí? Buscan una función. Entonces, claro, ustedes van a sacar aquí el coeficiente de restitución, que es D, en función del peso atómico. No sé qué curva les salga, ¿ya? Y ya pueden sacar conclusiones. Entonces pueden decir, el coeficiente de restitución es directamente proporcional, o si saben hacer ajuste de curvas, ¿no es cierto? Mínimos cuadrados, esas cosas. Ya. Si no saben, igual yo les puedo explicar cómo hacer en MATLAB. En MATLAB es 3 patadas. Les puedo dar hasta una función que les haga eso, para cualquier tipo de curva. Ustedes más o menos, cuando ya tengan esto, ya se van a dar cuenta de qué tipo de función necesitan hacer ajuste. Puede ser exponencial, puede ser polinomios, yo qué sé. Entonces, si ustedes me dicen, yo les hago la función, ¿ya? Y luego sacan aquí una función. Asumamos que esto, entonces ustedes dicen que el coeficiente de restitución depende de A por E a la menos Z, ya, digamos, ¿ya? Y ya saco esta conclusión, ¿sí? Este va a ser su laboratorio, ¿ya? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Va mucho mejor? Bueno, entonces, primera tarea que tienen que ir a hacer es ir a hacer su método experimental, ¿no? Tienen que ir a hacer su método experimental. Les tengo que dar el código, pónganse a jugar con el código, entiendan, porque si tienen que alterarle. Tienen que hacer que en lugar de pedir la temperatura, perdón, en lugar de ustedes ingresen una temperatura inicial que ustedes vean variar, ¿sí? Y claro, obviamente, miren, adicionalmente, ¿qué es otra cosa que es importante? La energía les va mostrando la energía del gas, ¿sí? Entonces ustedes también pueden calcular la energía del gas en función de la
temperatura, ¿no? Entonces ustedes vayan viendo que el programa se ajuste, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones del programa, etcétera? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Preguntas con respecto a la materia? Pregunten. Debemos probar con varias gases. Claro, varios. Verás, mientras más varíen los gases, mejor va a ser tu trabajo. Porque lo que pasa es que tu trabajo va a tener menos error. Si tú haces con 3 gases, es que te va a salir una función lineal. ¿Sí? Lo más probable es que te salga algo así. Entonces, claro, tú vas a decir, bueno, eso le hago con una línea y ya está. Claro, con una dispersión alta, pero ya está. Entonces, si tú haces con 3 gases, eso te va a salir. ¿Sí? Entonces, mientras con más gases puedes hacer, hijo, ya lo veo. ¿Se puede ir a pedir laboratorio? ¿Ah? Sí, pueden ir a pedir laboratorio. No se necesita nada especial para ir a pedir laboratorio. ¿El gas? Es que, a ver, el gas, ¿qué es lo que ustedes necesitan para hacer el laboratorio? Bueno, que claro, lo que tienen ahí son esas cubetas térmicas que ya tienen el termómetro. Entonces, claro, ustedes pueden ponerle ahí, le ponen estufa, le calientan el gas y luego ya pueden saber exactamente a la temperatura que va disminuyendo. El problema de esto es que, claro, yo creo que deberían ir a hablar con química. Tal vez con la ingeniera... No con la ingeniera Zúñiga. Porque la ingeniera Zúñiga se estresa. Ingeniera Pérez. ¿Es buena gente? Entonces no. Uy, no, ese señor. Vaya, yo creo que Nelson Jaramillo. No. O sea, es más buena gente. Pero ¿qué pasó? ¿Ah? Es chévere el ingeniero. Bueno, entonces díganle al ingeniero. O sea, yo no tengo idea. O sea, todos son mis compañeros de trabajo, pero no tengo ni idea ya personalmente si ayuda o no ayuda. La que da la materia esta es la ingeniera Zúñiga. Entonces, ella es la que más sabe de esto. No, dejo casi a todos. ¿Dejó a todo el mundo? Unos 3 pasaron. Bueno, pero al menos está guapo. Bueno.